a Dios. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios al que le cantamos. A quien le decimos gloria a Dios, al único y sabio Dios. Este es un mensaje navideño. ¿Cuántos de ustedes asisten a una comunidad familiar? Ajá, ahí están recibiendo enseñanzas acerca de la Navidad. Vamos en nuestras Biblias al Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. ¿Cómo vamos en el plan diario? ¿Cuántos vamos a terminar de leer la Biblia este año entera? Levanten la mano, entera, bien alta, quiero mirar qué porcentaje. Ajá, Gustavo, estoy acá. ¿Sí? ¿Vas a terminar de leer la Biblia entera, seguro? Sí, porque voltea y hace así. No sé si me escuchó. Bueno, yo sueño con el día que cuando yo pregunte, ¿terminaron todos? Todos levanten la mano. Encontraron Isaías 7:14, perdón. 7:14. Dice así esta profecía. Justamente estamos terminando de leer los profetas mayores. Estamos en Ezequiel terminando de leer. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Para entender este pasaje, vamos a ver el contexto histórico. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento y cómo es que el profeta da esta profecía que se va a cumplir aproximadamente 600 años más tarde, 6 siglos más tarde? ¿Qué sucedía en aquel tiempo en el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, Israel, se había dividido siglos antes en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, 10 tribus de Israel, al reino del norte la Biblia lo llama Israel. Y el reino del sur, con los descendientes del rey David y su capital Jerusalén, y la tribu de Benjamín en el sur. Entonces estaba dividido en 2 reinos. Y entonces el profeta Isaías recibió este mensaje para el rey Acaz del reino de Judá, del sur. Entonces estaban teniendo un tiempo muy difícil el reino de Judá, porque el reino de Israel, el reino del norte, se había confederado, habían hecho una alianza con el rey de Asiria. Entonces eran el ejército del reino del norte, Israel, y el rey de Siria atacando a la tribu de Judá y de Benjamín en el sur. Jerusalén estaba en peligro y Dios, viendo todo ello, le da una palabra profética a Isaías, que ya la hemos leído. Pero el rey puede haber pensado, bueno, ¿y esto qué tiene que hacer con nosotros? O algo así. Entonces, era un tiempo muy duro para los que vivían en el reino del sur, el reino de Judá. Y Dios le dice a través del profeta al rey Acaz, le dice, repósate, no temas. Ellos 2 son débiles, pero los sobrepasaban en número de armamento y de hombres. ¿Se necesita fe para creer? ¿Cuántos dicen que sí? Porque acá Dios le está diciendo a través del profeta, repósate, Acaz. No temas. Ellos 2 son débiles. Entonces, en el versículo 9 le dice,
si vosotros no creyereis, no permaneceréis. No permaneceréis, los van a vencer. Si ustedes no creyeren. ¿No creyeren qué? Lo que Dios les había dicho. Le había dicho, no temas, repósate, ellos dos son débiles. Eso es lo que Dios había dicho. Luego, en el versículo 10, dice así, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba. Miren lo que le dice Dios, pídeme una señal. ¿Qué harías si Dios te hablara y te dijera, pídeme una señal? No me digas qué dirías, porque hay que estar en ese momento de desesperación, de angustia, de preocupación, para responderle a Dios. Y entonces sabrás lo que tú responderías. Y hay que estar así, como ellos, ante dos tremendos ejércitos, y Dios le dice, pídeme una señal. Y en el versículo 12 dice, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Uy, qué tal respuesta. Parece un hombre muy temeroso de Dios con su respuesta, pero realmente era hipocresía. Hipocresía porque lo que estaba decidiendo era no confiar en Dios. Dios le estaba diciendo, pídeme señal. Hubiera obedecido, ¿no es cierto? Si hubiese tenido fe, lo hubiera hecho. Sí, Señor, dame señal, yo te creo a ti. Pero como no tenía fe, dijo, no, yo no voy a tentar a Dios. Entonces dijo Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo sois a mí, Dios? ¿A mi Dios? Ya aquí el profeta pierde un poco la paciencia, ¿se dan cuenta? ¿No les es suficiente ustedes son molestos con los hombres? Porque a los profetas los perseguían, a los profetas los insultaban, a los profetas de Isaías qué cosa no le habían hecho, al igual que a Jeremías, a Ezequiel. Entonces, les dice, a ustedes no les es suficiente molestar a los hombres, que también lo hacen con mi Dios. Si hay algo que incomoda, que ofende a Dios, que enoja a Dios, es la falta de fe. Porque entonces es desconfianza en Dios. Este hombre desconfiaba de Dios, el rey no tenía fe, menos el pueblo. El rey era así, imagínense. Entonces el profeta Isaías da esta profecía. Por tanto, versículo 14, por tanto el Señor mismo os da señal. Mira acá, no importa que no me pida señal, de todas maneras yo lo voy a hacer. Le voy a dar, Dios os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios, sin importar lo que dijo el rey Acaz, promete dar una señal. ¿Qué tal profecía? Algunos dicen que se trata del hijo de Acaz, que Dios le estaba prometiendo un hijo, pero la esposa de Acaz no era virgen. No era virgen. Entonces no era para ella, ¿o sí? No era virgen, era su esposa ya tiempo atrás. Una esposa que sigue siendo virgen, imagínense eso, algún problema hay, ¿o no? Por supuesto. Pero una esposa y encima tiene hijos. Entonces, esta es una profecía que en medio de esa situación tan dura, tan difícil para Israel o para el reino de Judá,
Dios le está dando esperanza. Le está diciendo algo que va a suceder en el futuro. Y también está asegurando el linaje de David, el linaje de los reyes de Judá. Veamos la palabra virgen. Era también para darle esperanza al pueblo. Muchas veces queremos ver los milagros ya. Pero Dios nos ministra y nos da esperanza para el futuro. Yo no sé, yo siempre digo, yo solamente sé que cada día lo tomo con su propio afán, con su propia preocupación, con el propio problema de ese día. Y que cada día que pasa, falta un día menos para que vea los milagros de mi Señor. Siempre falta un día menos. ¿Para qué? Para que el Señor haga sus grandes proezas en nuestras vidas. Todos hemos visto milagros que Dios ha obrado en nuestras vidas. Sin embargo, la duda por ahí de repente aparece o se empieza a perder la fe. ¿Quieres tener fe y mantener la fe? La fe viene por oír la palabra. La palabra de Dios, la Biblia. Por eso es que es tan importante leer la Biblia. Veamos esta palabra virgen en español. Tenemos la palabra en hebreo y en griego en pantalla. Al finalizar la piden, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiero decirlo en los dos idiomas? En hebreo y en griego, porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, sí, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, y por eso es que tengo las palabras en los dos idiomas, que significa joven que no conoce varón, que no conoce hombre. Cuando en la Biblia encontramos, por ejemplo, que dice en Génesis que entonces Adán conoció a su mujer Eva. A veces los niños van con su Biblia a su papá, como a mí me pasó con una de mis hijas. Mami, dice que acá la conoció, pero ya la conocía antes. Ay, hija, ven acá que te explico. Entonces se refiere a las relaciones íntimas de esposos. No, pero a mí me preguntó, pero si ya la conocía. Entonces, virgen significa en español una mujer joven. En aquella época las mujeres se casaban a los 14, 15 años. Era la edad de matrimonio. No, entre la A y la L no, antes de la A. Por eso te lo enseñé, antes de la A. Es que es en hebreo, qué difícil, ¿no? Pero, en fin, entonces significa mujer joven que no conoce varón, es decir, que nunca ha tenido relaciones sexuales. Pero la profecía dice que esta será la señal, que una virgen estará embarazada y dará a luz un hijo. El rey podía haber pensado, Jeremías o Isaías, ¿has dormido bien anoche? ¿Qué comiste ayer? ¿Qué te pasa? ¿Estás perdiendo un poco la razón? ¿Cómo es posible que digas semejante disparate? En ese tiempo les habrá sonado a disparate, pero era Dios hablando, eso es, hebreo y también está en griego. Una virgen no puede estar embarazada, una virgen imposible que dé a luz. ¿O estoy equivocada? ¿Estoy equivocada? No. Entonces, es lo que Dios prometió. Ninguno de estos dos términos, ni en hebreo ni en griego, deja lugar a dudas. Y estas palabras aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esa sería una señal.
Ahora veamos la palabra Emmanuel, porque dice que el niño se llamaría Emmanuel. Muchas gracias. Emmanuel es una palabra hebrea que significa Dios con nosotros. Hoy día hay gente que le pone Emmanuel a un niño. ¿Han escuchado? ¿Han visto? Sí, pero en ese tiempo no era un nombre, era más bien una expresión, Dios con nosotros. Podríamos decir, Emmanuel, Dios está con nosotros aquí. ¿Cuántos lo creen? Yo también lo creo. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, dijo el Señor Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso es que muchos acá han sido sanados, otros han recibido otras gracias del Señor. Vayamos a Mateo 1:23. 1:23. En ese pasaje, el apóstol Mateo está contando la historia de la doncella o la virgen prometida, que era la prometida de José. José. Dice, hace referencia al pasaje que ya hemos leído. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí, también en griego, el apóstol Mateo traduce lo que significa la palabra hebrea Emmanuel. Entonces, y cita la cita para hablar de Jesús, valga la redundancia, cita la cita. Cita el pasaje, cita el versículo del Antiguo Testamento. Entonces, nacería Jesús, la señal, una señal de Dios, una señal de un cambio, una señal que se dirige a apuntar a la persona de Jesús como su Hijo. La segunda persona de la Trinidad se haría hombre y estaría con los seres humanos. Ahora Dios mismo está hablando de esa señal. Se trata de una profecía mesiánica. Así se llaman las profecías del Antiguo Testamento que apuntan, que hablan de Jesús. Se llaman profecías mesiánicas, porque el Mesías había sido prometido. Mesías en hebreo, en griego es Cristo, significa lo mismo. Entonces, una virgen embarazada daría a luz un hijo y se llamaría Emmanuel, o sea, le dirían Dios con nosotros, la realidad de quién era Jesucristo. Dios con nosotros, que esta profecía predice el nacimiento del Mesías, el Cristo. Fue una profecía de esperanza, como les decía. El Dios de la Biblia quiere ministrar a su pueblo y les dice, aunque hayan dos ejércitos avanzando contra ustedes, yo estoy con ustedes porque ustedes son mi pueblo. Les está diciendo además, yo les voy a dar una señal. Entonces hay esperanza de que algo va a suceder. Dios siempre está ministrándonos, siempre está hablándonos, siempre está al pendiente de aquellos que Dios ama, los seres humanos. Ahora veamos algo muy importante en la Biblia. El Dios verdadero, el único y sabio Dios, el Dios de la Biblia, creador de todas las cosas y de todos, siempre quiso tener amistad, compañerismo, intimidad con el ser humano. No nos creó para que viviéramos lejos de Él. Nos creó para ser cercano a nosotros. Así nos ama Dios. Lo podemos ver en el jardín del Edén. Adán y Eva hablaban con Dios.
Dios les hablaba y todos los días estaban con Dios. Para eso habían sido creados, para una amistad con Dios. Y es hermoso como Dios permite que tengamos nuestras Biblias y podamos confirmar desde las primeras páginas cómo Dios siempre ha querido estar cerca al ser humano. No como quizás lo percibía yo cuando me enseñaban en las clases de religión. Yo lo percibía un Dios muy lejano. ¿Cuántos les pasó así aquí? Levanten la mano. Claro, las personas que nos enseñaron la Biblia, o nos enseñaron de Jesús, perdón, o religión, no conocían la Biblia. Ni mis padres, ni mis maestros conocían la Biblia, ni mis abuelos, ni mis tíos, nadie. Entonces yo percibía un Dios lejano, un Dios y que nosotros vivíamos, los seres humanos, como, ¿cuántos de ustedes conocen un juguete que se le compra a los niños, que es una granja de hormigas? ¿Cuántos de ustedes han visto? Sí, algunos. Les fascina a los chicos. Es como una pecera, pero de este anchito, donde adentro se le pone arena y se ponen hormigas. Y entonces el niño puede ver a través del vidrio cómo las hormigas hacen sus túneles, cómo cargan las migas de pan y las meten adentro en sus túneles. Yo pensaba que Dios era algo similar, que claro, tenía una granja de seres humanos como en un botellón grande así de vidrio, y de vez en cuando miraba un poquito como yo miraba las hormigas. Esa sensación tenía yo de las enseñanzas que había recibido y que estaba mirando a ver si es que alguien se portaba mal para darle un garrotazo bien fuerte. ¿Cuántos percibían así a Dios? Claro, de una manera u otra, ¿qué se va a acordar Dios de mí? Ni siquiera sabe cómo me llamo. Ideas así tenía yo. Entonces, pero en la Biblia vemos a Dios que se esmera en hacernos saber que nosotros le importamos. El Señor Jesús dijo que Dios tiene aún nuestros cabellos contados. Sí, tiene tus cabellos contados. Qué bueno, alguien se alegra por acá y lo cree. Yo lo creo al pie de la letra, porque lo dice el mismo Señor Jesús. Entonces, Dios siempre ha querido habitar, vivir con los seres humanos, con nosotros. Dios siempre lo ha querido así. ¿Cómo estamos respondiendo a su llamado? Porque Él nos llama a eso, nos llama a amistad con Él, a compañerismo con Él. ¿Cuántas veces nos quiere hablar, pero tal vez estamos demasiado ocupados? Nos quiere decir cómo resolver algún problema, pero estamos tan preocupados y tan afanados en arreglarlo, en que no nos detenemos a hablar con Dios. Eso es lo que quiere Dios. Luego en el desierto, Israel estaba en el desierto y Dios le dijo a Moisés que construya un tabernáculo, un santuario donde él pudiera habitar en medio del pueblo. Entonces todas las tribus de Israel acampaban así, enormes, cuánta gente. Y al centro el tabernáculo, al centro la nube, la columna de nube que estaba mostrando que Dios estaba allí en el día, y en la noche la columna de fuego, en medio de su pueblo. Pero el pueblo pecaba. Igual pasó cuando ya estaban en Jerusalén y el rey Salomón construyó el templo de Jerusalén. Cuando lo inauguraron, los sacerdotes no podían mantenerse en pie por la presencia de Dios que llegó al lugar. Dios
habitando en medio de su pueblo. Y ahora la promesa de una virgen embarazada que daría a luz un hijo y que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Nuevamente, Dios queriendo estar con nosotros. Tanto tiempo vivimos sin Dios desde que nacimos, que hay que tener fe para creerlo. Dios quiere estar conmigo. Es que la mente no lo puede asimilar. Es que no puede ser. Yo soy así, todos los defectos y los pecados y todo. ¿Cómo el Dios de la gloria va a querer estar conmigo? No nos entra. Es totalmente incompatible con nuestra humanidad. Pero realmente Dios en la palabra nos está diciendo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero una cita contigo, quiero que me busques, quiero que estés conmigo, quiero que me conozcas. Eso hace Dios todos los días. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos urge que vayamos a orar o a leer nuestra Biblia? Pero rápidamente ya, después de esto lo hago, después de esto lo hago, después de esto lo hago y se pasó al día y a la hora de dormir estoy tan rendido que ya no hubo tiempo. ¿A cuántos les ha pasado? Nos pasa. Pero no tendría que ocurrir. Es por la fe. Es por la fe que le creemos a Dios. Sí, Dios quiere estar conmigo. Mucho más de lo que muchas veces nosotros queremos estar con Él. Pero no se cansa. Es Dios amoroso, siempre buscándonos. Y 600 años después se cumple la profecía. María de Nazaret dijo, heme aquí, hágase en mí según tu palabra. Arriesgándose a que la mataran, una jovencita de fe. De fe. Aquí estoy, Dios mío, que se haga lo que tú dices. Qué ejemplo de fe. Habrá pensado, voy a perder a mi novio José, ya no voy a tener la boda hermosa. Y todo lo arriesgó, aún su vida. Heme aquí. Dios obra en las personas de fe, de las personas que le creen, como Noé, como Abraham, como tantos ejemplos en la Biblia. Creerle a Dios. Y el apóstol Juan en el Nuevo Testamento escribió lo siguiente en el primer capítulo. Y esto es ya. Él era el hijo, él era Juan el Bautista. Va a hablar de Juan el Bautista. El apóstol Juan habla de Juan el Bautista, el primo del Señor Jesús que nació poco antes que él. Y dice así, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Creyesen qué? Creyesen en Dios y creyesen en aquel que nació después. Creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí está el propósito de la vida de Juan el Bautista.
En el mundo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿De quién habla? De Jesús, de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Jesús es Dios. El mundo por él fue hecho. Jesús ya existía antes de que María diera a luz, le diera a luz como ser humano. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los seres humanos, principalmente Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. El día que nacimos de nuevo. Nacimos no de carne, sino nacimos del Espíritu de Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, ¿y qué dice? Fuerte, otra vez, habitó entre nosotros, lo que Dios está revelando desde Génesis. Quiero vivir con ustedes, quiero morar en medio de ustedes. Quiero estar con ustedes. Un Dios que no se ha cansado de la raza humana. Vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí. Quizás pensaron los que escuchaban que Juan se había equivocado. Lo que estaba diciendo, el que nació después de mí, era antes de mí. Juan tenía revelación de quién era Jesucristo, ¿no creen? Sabía quién era Jesús. No se había equivocado. Está hablando la verdad. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una vez más, podemos ver que Dios quiere habitar en medio de nosotros. Una vez más, y es el último esfuerzo por habitar entre nosotros. Porque por medio de Jesucristo, Jesús habita entre los hombres, donde dos o más están reunidos en mi nombre. Donde hay oración, donde nos sometemos a su señorío y reinado. Se establece el reino de Dios y el Rey vive entre nosotros. En tu casa, las familias, hay reino de Dios y Jesús está allí. Y eso es lo que Él quiere, morando allí en el hogar, en el medio de los integrantes de la familia y en cada individuo, en el corazón de cada uno de aquellos que le reciben como su Señor y Salvador. La invitación es para todos. La invitación a acercarse a Dios, a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador es para todos. Dios nos llama a todos, a ello, y nos llama a la salvación. ¿Para qué? La salvación por medio de Jesucristo, para que una vez que dejemos este mundo, habitemos con Él por la eternidad, porque para eso
fuimos nosotros creados. Fuimos creados para la eternidad y para morar con Dios, para vivir con Él. La vida aquí es algo fugaz, es muy rápido, es como flor de mañana, de esas florcitas que salen en el campo, que a veces se les tiene como mala hierba, pero da su florcita en la noche y ya se murió. Así es nuestra vida. Y es por la fe que podemos decir, heme aquí, Señor, heme aquí. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y le podemos decir, heme aquí cada día, haz en mí lo que tú quieras, mi Señor, y ponernos a disposición de Él. Hágase tu voluntad en mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Dios mío, porque tú eres mi Dios y mi Señor. Cada día, buscarlo, querer vivir la vida que Él quiere que vivamos a su lado. ¡Qué honor tan grande! No hay honor más grande que vivir de la mano de Jesús. Cuánta misericordia, cuánto amor. No intentemos entenderlo, porque es imposible para nuestra mente entender que Dios, el creador de todo, quiera estar con nosotros. Dilo, Dios quiere estar conmigo. Él me espera cada día. Respondamos a su llamado. El cristianismo no es una religión. Hay muchas religiones. El cristianismo no es una religión. Es una forma de vivir. Es una manera de ver la vida. Es una forma de relacionarse con Dios. A través de Jesucristo podemos, sí, relacionarnos con Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. Pero Jesucristo derramó su sangre, la sangre del Cordero de Dios que tiene poder para limpiarnos del pecado. De tal manera que el ser humano queda libre de pecado, no solo perdonado, sino limpio por la sangre de Jesucristo y puede acercarse a Dios como lo hacían Adán y Eva antes del pecado. Es la respuesta al problema más grande de la humanidad. Jesucristo, aquel bebé que nació de una virgen y que no tuvo padre humano, tuvo un padre adoptivo, José, un hombre justo y temeroso de Dios, que se casó con la virgen que estaba embarazada. ¿Qué hombre hace eso? Era un hombre muy especial también. La iba a rechazar en secreto, pero Dios le habló en sueños. Y por la fe tomó la decisión de casarse con la novia embarazada, virgen embarazada, cuidarla a ella y al bebé. Y aquí estamos nosotros, gracias a la fe de María y a la fe de José. ¿Es así? María recibió el honor más grande, el privilegio más grande que cualquier mujer pudiera recibir. Cualquier mujer de todos los tiempos pudiera recibir. María lo recibió. Por eso el ángel le dijo, bienaventurada eres. Y por eso su nombre está en la Biblia. Y la recordamos siempre. Una muchachita de 14, 15 años cuando mucho. Gloria a Dios. Aprendemos y podemos ver que Dios nos enseña hoy día, uno, que Él quiere estar con nosotros. Dos, que Él hace grandes maravillas donde hay fe. Reconozcamos cuando nos falta la fe. Y oremos, Dios mío, fortalece mi fe. Yo quiero ser una persona de fe
para poderte obedecer en todo lo que tú me dices. Aún a diario para buscarte y atender a tu llamado, para leer tu palabra, para hablar contigo. Es hermoso pasar tiempo en su presencia porque nos habla, nos enseña cosas, nos da solución a problemas, nos sana. ¿Es así? Amén. Y yo quisiera hacer una pregunta esta mañana. ¿Habrá alguien que dice, sí, yo quiero esta mañana abrirle todo mi ser a Jesús? Yo quiero recibirlo como mi único Señor y Salvador. Yo quiero caminar de su mano. Yo quiero que su sangre borre todos mis pecados, los quite de en medio. ¿Habrá alguien que quiere esto? Levante su mano, hágame una señal con su mano. Dios te bendiga allí. ¿Habrá alguien más? Por allá también. ¿Alguien más allá atrás? Sí. Yo los bendiciones son del Señor, que ustedes tienen fe. ¿Alguien más levantó su mano? Quizás no lo vi, porque son varios. ¿Podrían ustedes por la fe orar conmigo allí donde están? Oren conmigo en voz alta, inclinando sus rostros, cerrando sus ojos para que nada ni nadie los distraiga. Dios mío, hoy me acerco a ti para pedirte perdón. Yo me arrepiento delante de ti de todos mis pecados, porque yo te he ofendido muchas veces. Estoy arrepentido, Dios mío, y te pido, perdóname y límpiame con la sangre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo creo con todo mi corazón que tu sangre me limpia de todo pecado. Hoy abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser para recibirte como mi único Señor y como mi único Salvador. Yo quiero, Señor, escuchar tu voz. Quiero que tú me enseñes, que tú me tomes de la mano y yo tome la tuya, para que me guíes en mi diario vivir, para que tú me enseñes, mi Señor, y dirijas mis pasos. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios mío. Amén. Amén.